Hola, ¿cómo están? Hernán Acevedo por acá, nuevamente saludándoles. Bienvenidos a mi nuevo video y el día de hoy les voy a mostrar cómo se tanquean los aviones, qué tipo de combustible utilizamos, dónde va el combustible, cómo son los sistemas de combustible. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Antes de pensar el tanqueo, lo primero que se hace es hacer la conexión a tierra que se hace entre el camión de combustible y el avión, con el fin de igualar las cargas y que no se genere chispa. Normalmente el combustible en los aviones van en las alas. Déjenme mostrarle aquí en este Cessna 172 cómo se distribuye el combustible o cómo es el sistema de combustible. El sistema empieza primero con los dos tanques que están ubicados en las dos alas, tanque derecho y tanque izquierdo. Bajan por gravedad para una válvula selectora, la cual nosotros podemos seleccionar tanque izquierdo, tanque derecho, ambos, o apagar el combustible. Luego de la válvula selectora, el combustible sigue cayendo por gravedad hacia el filtro de combustible. Del filtro de combustible ya sigue cayendo hacia el carburador, donde es succionado por un Venturi y se hace la mezcla de aire y combustible. Y desde aquí es que nosotros controlamos el combustible y la potencia del motor por medio de las palancas. La palanca negra para mover la válvula mariposa y generar más o menos entrada de aire y por ende más o menos mezcla. Y la palanca roja directamente para controlar el combustible. Desde este punto el combustible ya es liberado hacia el sistema de inducción para los cilindros, para ya por último el motor pueda operar normalmente y generar la explosión y se haga la combustión. Por el filtro hay otra línea que se va para el primer, que es el combustible que usamos en el momento del encendido, que va directamente hacia los cilindros sin ninguna intervención del carburador. Esto lo usamos es simplemente para cuando el motor está frío. Es como en los carros viejos que se le llamaba, o las motos que se le llama el shock. Es algo similar. Bueno, ya el proceso de tanqueo es muy similar a como se hace en un carro. En este tipo de aviones, simplemente el operario del camión cisterna abre las compuertas, el fuel cap, la tapa de combustible, e ingresa la cantidad de combustible deseada. Normalmente en estos aviones, cuando son de instrucción, casi siempre salimos con los tanques llenos. Los combustibles en aviación tienen unos colores para poderlos identificarlos. Hablando de los motores a pistón o recíprocos, se utilizan normalmente dos tipos de combustibles, que es el avgas, que puede ser el grado 100 LL, que es de color azul, o el grado 100 o 100-130, que le llamamos nosotros en Sudamérica, que es de color verde. ¿Qué es lo que significa este número? Simplemente el 100 o 100-130 es el octanaje del combustible, es decir, la capacidad antidetonante que tiene el combustible. Entonces aquí podemos ver los tres tipos de combustibles. Podemos ver el combustible avgas a 100LL, que es azul, 100 o 100-130, que es el verde, y el jet A o el jet fuel, que es para motores a reacción, que es un tipo de combustible muy similar a la CPM, que es de color como un tipo amarillo y es un poco más aceitoso. Como les dije, es muy similar al combustible diésel. En estos aviones, entonces, el operario del tanque debe pasar a cada tanque individualmente para llenarlo, porque estos aviones no tienen crossfeed o transferencia de tanque a tanque. Simplemente cada tanque es individual y tiene su propia tapa para poderlo rellenar. Bueno, ahora hablemos de los aviones de pasajeros. Normalmente estos aviones de pasajeros ya utilizan el Jet A, el Jet A, que es el combustible para motores a reacción o de turbina, como le llamamos. Y estos tanques de estos aviones están ubicados debajo de las alas, y cuando tienen aviones ya muy grandes, algunos aviones tienen el tanque de combustible en la barriga también, en el belly. Para rellenar el combustible de estos aviones se abre la compuerta. En este caso vamos a ver este ejemplo en el Embraer 175. Miremos cómo se rellena. Entonces normalmente se rellena por el
tanque por la compuerta de reabastecimiento del ala derecha por debajo. Entonces se abre y el operario tiene un sistema automático por medio de este panel donde él selecciona la cantidad de combustible deseada y el sistema automáticamente va a distribuir el combustible para ambos tanques que queden iguales y automáticamente va a parar cuando alcance la cantidad que el operario seleccionó por medio de ese selector. ¿Y qué tenemos en este panel? En este panel tenemos primero el switch de refueling and defueling, porque este avión tiene la capacidad de meterle combustible o sacarle combustible, es decir, to refuel o defuel. También tenemos las luces indicadoras cuando las válvulas las válvulas shut off están abiertas o cerradas. Tenemos el switch de auto o manual para seleccionar cómo vamos a utilizar la operación, si manualmente o automáticamente por medio del computador. Tenemos el display unit donde nos va a mostrar la cantidad de combustible que tiene el avión y la cantidad de combustible deseada. También tenemos el power selection switch, que este power selection switch lo vamos a seleccionar normalmente cuando el avión se utiliza con la energía eléctrica normal o con la batería. Tenemos el defueling open light, que nos indica o ilumina cuando la válvula de defueling shut off valve, la válvula de defueling, está abierta. Y por último tenemos el defueling switch, que es cuando vamos a hacer defueling para sacar combustible, y tenemos las dos posiciones, abierta y cerrada. Y por medio del panel tenemos los switches para incrementar la cantidad de combustible o para disminuirla y para hacerle test al panel. Y por medio de esta compuerta es donde conectamos la manguera de presión de combustible. Aquí ya no utilizamos combustible por gravedad. El proceso entonces de refueling se realiza cuando el operario abre la compuerta, ya seleccionó la cantidad de combustible deseada, y lo primero que debe hacer nuevamente es conectar el avión a tierra. Nuevamente, como lo vimos en el avión a pistón. Todos los aviones se deben de conectar a tierra para evitar diferentes cargas y que se genere una chispa en el momento del tanqueo. El operario entonces conecta la manguera, se cerciora de que esté bien asegurada y simplemente lo único que necesita hacer es poner los switches en refueling o seleccionar el modo manual o automático y simplemente generar la presión, y el sistema automáticamente se encarga de distribuir el combustible y hacer todo automáticamente si se seleccionó el modo automático. Una vez se alcanza la cantidad de combustible deseada, simplemente el sistema para automáticamente el combustible y cierra las válvulas, y así el camión de tanqueo siga ingresando combustible. Las válvulas van a estar cerradas, entonces no va a haber presión y el camión va a parar de ingresar combustible al sistema. Cuando se termina el tanqueo, lo único que hay que hacer es el operario va a desconectar la manguera, cierra todos los switches, pone todo en posición normal y asegura la compuerta del refueling panel y desconecta el ground. En algunos aeropuertos el combustible sale del piso, como en las bombas de tanqueo de los vehículos, de los carros. Simplemente en estos aeropuertos tienen unos equipos especiales donde se conectan al piso, van a esas máquinas para que puedan contar el combustible y generar la presión, y de ahí va directamente hacia el panel de tanqueo. Veamos ahora cómo trabaja el sistema de combustible del Embraer 175, el cual se controla desde el panel de sobrecabeza y que consta principalmente de dos bombas de AC, izquierda y derecha, de una bomba de DC que es utilizada para el encendido del APU, y tenemos el control para el crossfit, el cual se utiliza para balancear el combustible de tanque al motor.
Los selectores de las bombas normalmente están en la posición auto, y cuando están en esta posición el computador las controla para que trabajen automáticamente y que cuando el motor esté apagado las bombas y se necesite presión, las bombas operan. Pero una vez el motor se enciende, ya estas bombas se apagan y simplemente por medio del Venturi, por la jet pump, el sistema se sigue alimentando simplemente por succión interna de la presión de la jet pump. Y ya con los motores encendidos, estas bombas eléctricas vuelven y se encienden simplemente cuando tenemos o queremos hacer crossfit para alimentar los tanques, o si simplemente las llevamos manualmente a la posición de on. Bueno, espero les haya gustado este video. Nuevamente denle like, suscríbanse, me comentan si tienen alguna pregunta, compartan el video y nuevamente muchas gracias por seguirme y por gustarle mis videos. Hasta la próxima.